se encuentran? Hoy les vamos a enseñar sobre matemática financiera, en específico el interés compuesto continuo y las amortizaciones, en específico el método francés, el método americano y el método alemán. Primero vamos a comenzar hablando de el por qué la matemática financiera es tan importante. La matemática financiera es una rama de la matemática que se ocupa de estudiar el valor del dinero a lo largo del tiempo y de analizar cómo influyen distintos factores económicos en ese valor. Por ejemplo, en nuestras vidas cotidianas, el dinero no vale lo mismo hoy que mañana. Esto se debe a que el tiempo afecta su poder de compra y su rentabilidad. Por eso, este tipo de matemática busca comprender cómo se comporta el dinero en operaciones como préstamos, inversiones, ahorros o pagos en plazo. Uno de los conceptos fundamentales en matemática financiera es el interés, que es básicamente el precio del dinero o las ganancias que se obtienen por prestarlo o invertirlo. Cuando se habla de interés compuesto, hablamos de un sistema en el que los intereses que se generan en cada periodo se suman al dinero invertido en un principio y que a partir de ese momento también generan interés. Básicamente, esto significa que el capital no crece linealmente como el interés simple, sino que lo hace exponencialmente, por cada vez que el monto al que se le suma los intereses es mayor. A esto se le conoce como interés sobre interés. Ahora, poniéndolo más en práctica, supongamos que una persona invierte 1.000 pesos en un banco que tiene una tasa anual del 10%. Una vez que termina el año, tendrá una ganancia de 100 pesos, por lo que el capital final será de 1.100. Bueno, al segundo año, el 10% se calcula sobre la capital final, no sobre los 1.000 iniciales. Así que generaría un interés de 110 pesos y el monto final sería de 1.210 pesos. Y así vemos cómo el dinero crece más rápido con el paso del tiempo. Hola, acá producción. Se me olvidó poner la fórmula. Aquí tienen. Ahora sí, sigamos con el siguiente tema. ¿Sabías que tu dinero puede crear intereses incluso mientras dormís? Eso es lo que ocurre con el interés compuesto continuo, una de las formas más precisas de calcular cómo aumenta una inversión con el tiempo. Pero, ¿no es lo mismo que el interés compuesto normal? Bueno, no. En el interés compuesto tradicional, los intereses se suman cada cierto tiempo, por ejemplo, una vez al año, al mes o al día. Pero en el interés compuesto continuo, los intereses se van generando a cada instante sin pausas. Es como si el dinero nunca dejara de crecer. O sea que los intereses generan intereses todo el tiempo. Exacto, por eso decimos que el crecimiento es constante y exponencial. Para calcularlo, usamos una fórmula que incluye la famosa constante matemática E, que vale aproximadamente 2,718. La fórmula exacta es M igual C por E elevado a la R por T. M representa el monto final, o sea lo que obtendrás al final del periodo. C es el capital inicial, o sea el dinero que invertís. R es la tasa de interés anual en forma decimal. T es el tiempo en años del periodo. Y E representa el crecimiento continuo. Pero, ¿y cómo lo usamos en la práctica? Ahora veamos otro ejemplo para entender mejor cómo funciona el interés compuesto continuo. Imagina que invertís 1.500 pesos en un banco que te ofrece una tasa anual del 10% y quieres saber cuánto vas a tener después de 5 años si los intereses se capitalizan de manera continua. O sea, que los intereses se van sumando todo el tiempo, sin pausas. Exactamente. Como el dinero nunca descansa, usamos la fórmula del interés compuesto continuo. M es igual C por E elevado a la R por T, donde C es el capital inicial, los 1.500, R es la tasa en decimal, o sea 0,10, T son los 5 años y E es la constante 2,718. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, reemplazando los valores. M es igual 1.500 por E elevado a la 0,10 por 5. M es igual 1.500 por E elevado a la 0,5. M es igual 1.500 por 1,6487. M es igual 2.473,08. O sea que en 5 años tu plata pasó de ser de 1.500 a casi 2.500 pesos. Sí, y sin que tengas que hacer nada más. Eso es lo más poderoso del interés compuesto continuo. El dinero crece todo el tiempo.
El panadero con el pan, el panadero con el pan. El método francés es un método para liquidar una deuda mediante pagos periódicos, normalmente iguales, calculados en una tabla de amortización que detalla cada pago hasta cancelar totalmente la deuda. Para elaborarla se necesitan tres datos principales: el monto total a financiar, el periodo de crédito y la tasa de interés. Veámoslo por un ejemplo. Si compras una heladera a 8.400 pesos y no dispones del dinero, podrías pagarla en 12 cuotas mensuales fijas, con un interés anual del 2%, lo que genera un monto total a amortizar de 10.416. En la tabla se registra el saldo inicial de la deuda, el interés de cada mes, calculado como saldo inicial por tasa de interés, el pago total fijo y la parte destinada a amortizar el capital, que este va a ser igual al pago total menos el interés. Luego se calcula el saldo final restando el pago total al saldo inicial. Este proceso se repite mes a mes hasta liquidar totalmente la deuda. Una característica importante de este método es que a medida que el saldo de la deuda disminuye, los intereses de la cuota también disminuyen, aumentando la proporción del pago que va a capital, lo que permite ir reduciendo la deuda de manera progresiva y predecible. Podemos ver exactamente esto en la tabla de ejemplo, ya que a medida que el saldo disminuye, los intereses también están disminuyendo. Este método es el considerado el más fácil de entender, ya que todos los pagos totales son siempre iguales. Método americano. Este sistema se caracteriza por no tener que hacer ningún pago del capital durante el plazo del préstamo. Solo se pagan intereses y se amortiza el total de la deuda en un último periodo. Veámoslos con un ejemplo. El ejemplo dice: determina cómo serán los pagos de un préstamo de 5.000 pesos con un plazo de 6 meses a una tasa de interés efectiva mensual del 10%. Entonces vamos a ver los datos. Tenemos que el capital van a ser 5.000. Esto lo vamos a representar con una C. El periodo que se representa con una N va a ser de 6 meses. Luego la tasa de interés que se representa con una R va a ser igual al 10% o 0,1. El pago de interés va a ser igual al saldo del capital del periodo anterior por la tasa de interés. Entonces este va a ser 5.000 por 0,1, que es 500. Ahora veremos cómo sería la tabla de amortización, teniendo en cuenta que la cuota es igual al pago de capital más el pago de interés. En esta podemos ver cómo el pago de capital es siempre 0 hasta el último mes, que va a ser 5.000. Y ahí es cuando el saldo del capital nos va a quedar en 0. Y como vemos que el pago de capital más el pago de intereses es igual a la cuota, en la última cuota nos queda 5.500, ya que el pago de capital pasa de ser 0 a 5.000. Método alemán. Se caracteriza en que el pago de capital es fijo en cada periodo. El periodo de capital va a ser igual al capital dividido el periodo, o sea, C dividido N. Vamos a verlo con un ejemplo. Una deuda de 1.000 pesos que deberá ser cancelada en 4 meses a una tasa efectiva de 5% mensual. Entonces vemos los datos, tenemos que el capital, o sea, C, es igual a 1.000. El periodo, que es N, va a ser igual a 4 meses. Y la tasa de interés, que es igual a R, va a ser igual a 5% mensual o 0,05. El pago de capital nos va a quedar 1.000 dividido 4, que esto es igual a 250. Ahora hagamos la tabla de amortización, que para hacerla hay que saber que el pago de intereses va a ser igual a la multiplicación del saldo del capital por la tasa de interés. Y también que el saldo de capital va a ser igual al saldo de capital del mes anterior menos el pago de capital de ese mes. Ventajas y desventajas del sistema francés. Las ventajas son que las cuotas van a ser iguales y predecibles, lo que va a facilitar la planificación. También es el sistema más usado y comprendido por bancos y clientes. Y permite estabilidad financiera para quien paga a largo plazo. Las desventajas son que al inicio se paga mucho interés y se amortiza poco capital. Si se cancela anticipadamente, ya se habrán pagado la mayoría de los intereses. Y el monto total de intereses pagados suele ser mayor que en otros sistemas. Ventajas y desventajas del sistema alemán. Las ventajas son que se reduce más rápido la deuda, se paga menos interés total que el sistema francés y es ideal para quienes quieren afrontar cuotas altas al principio. Las desventajas son que las primeras cuotas son más altas, lo que puede dificultar el pago del inicio. Es menos predecible para presupuestos fijos, ya que las cuotas cambian. Y tiene menor flexibilidad si los ingresos son estables pero ajustados. Ventajas y desventajas del sistema americano. Las ventajas son que las cuotas periódicas son bajas, ya que solo incluyen intereses. Permite mayor liquidez durante el plazo del préstamo. Es conveniente si el prestatario espera recibir dinero a futuro, por ejemplo, una herencia o inversión. Las desventajas son que el capital no se reduce durante el préstamo.
Se pagan más intereses totales porque la deuda completa se mantiene hasta el final.